En el último Real Decreto que ha salido con urgencia con el asunto del plan para ahorrar energía de cara al invierno del 22, hay apartados específicos en los que se habla de la electrificación de la energía y por lo tanto que buena parte de la economía dependa cada vez más de la corriente eléctrica. Y esta es una constante que la Unión Europea viene manteniendo desde hace años y que se ha intensificado al querer la comunidad, eso como comunidad de países, ser el líder mundial, el pionero en abandonar las fuentes intensivas de carbono en la generación de energía. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Y esto tenía, por supuesto, que tener detrás una serie de soportes, tanto científicos como ideológico-políticos, para convencer a la población, si es que la población puede ser convencida de algo que nos viene impuesto. Tan impuesto como que esta medida de repente de crisis sobre el ahorro de energía que tanta polémica ha generado, no ha sido ningún tipo de debate que haya podido verse en el Parlamento, de la vía de urgencia más rápida para poder aprobar una norma que se tiene que cumplir de una manera obligada. Y lo que es verdaderamente llamativo es que en España se pasó de unos primeros días de negación de la obligación, de la necesidad de ahorrar energía imperiosamente, aunque sea por motivos que no afectan directamente al país, a España, sino por mecanismos de solidaridad, se pasó de eso a un movimiento contrario en el que el presidente literalmente se quitó la corbata para dar ejemplo. Me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata. Se cogió su avión, en este caso su helicóptero, para hacer un trayecto de 30 kilómetros y comenzó el final de la redacción de un Real Decreto que ha acabado amasando las multas más importantes de toda Europa para todas aquellas personas, para todas aquellas empresas, en este caso, que no cumplan con la norma de ahorro energético. ¿Y todo esto por qué? Todo esto porque no vas a tener nunca jamás decisión sobre los asuntos de energía en tu país, y específicamente en España, un país que se autodenomina como isla energética y que le había sacado muy a regañadientes a la Unión Europea ese plan para ponerle un tope al precio del gas, pero todo este disparate energético tiene una base, como digo, un soporte científico, por supuesto, que es el de la descarbonización de la economía, que tiene muy difícil digestión o muy difícil sustento lógico, racional, si te pones a mirar cuál es la cuota de emisiones de CO2, que es lo que se mira sobre todo para mirar los niveles de calentamiento global a nivel planetario, pero sin embargo nos lo hacen tragar directamente sin ningún tipo de debate público sobre qué es lo que ocurre en otros países y cuál es la utilidad de que se haga aquí, hacer la didáctica de por qué tenemos que ser los primeros en hacerlo, qué ganamos con ello, más allá de todo lo que está ocurriendo. Y en segundo lugar también, como digo, es un debate político en el que tradicionalmente ha tenido muchísimo peso Alemania y los partidos verdes, que son los más fuertes de Europa, a la hora de tomar una serie de decisiones. Queremos descarbonizar la Unión Europea, pero para eso necesitamos dos energías básicas de respaldo que nos den esa energía lineal, esa energía confiable, ese nivel de electrificación suficiente como para poder ir desconectando aquellas fuentes fósiles, principalmente las centrales térmicas de carbón e igualmente también el uso del petróleo. Sobre el uso del petróleo, permitidme que haga un paréntesis. Existe un análisis súper interesante de la petrolera Exxon, que es una de las primeras petroleras que ha dicho que para el año 2050 será posible funcionar sin una gota de petróleo en el mundo del automóvil, que da unos datos y unos análisis que implican que en el año 2035, o pasado mañana, si dejáramos de movernos con coches movidos por combustible en todo el planeta, los niveles de combustible de petróleo serían equivalentes a los de 2010, habiendo ya eliminado, derivado de la parte del consumo de petróleo, todo lo que es la automoción privada particular. Esto es una grandísima falacia que no se explica. Pasado mañana, si todos los vehículos fueran eléctricos, algo que es y va a ser imposible, no pasaría nada respecto al consumo del petróleo, puesto que el consumo de petróleo, siendo el transporte privado, pero sobre todo el pesado, algo muy importante, es imprescindible en miles de industrias, en miles de generaciones de energía que no se pueden sustituir tan alegremente de un día para otro. Así que el plan de la Unión Europea siempre ha sido, empezamos con las centrales térmicas de carbón, terminamos con las centrales nucleares y nos quedaríamos solamente con el respaldo del gas para poder seguir creciendo en materia de energías renovables, o más bien habría que empezar a decir también energías renovables intermitentes, para que empezara a calar igualmente en la mente de las personas cuáles son los pros y cuáles son los contras de cada tipo de energía. Y en esto que nos encontramos que de repente, a las primeras de cambio, a la que comienza este plan, arranca también este ataque de Rusia a Ucrania y a esas dos energías de respaldo que se han venido mangoneando e intentando reducir de una manera cada vez más acusada en los últimos años, como son la no renovación de las plantas de energía nuclear
e igualmente también el asunto del gas con el precio disparado por los aires, que nos quedamos con el culo completamente al aire, valga la redundancia, cuando llega el invierno. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué va a suceder? En el año del 73 arrancó la denominada crisis del petróleo por la guerra del Yom Kippur, en la que Israel tuvo un papel crucial y en la que los países árabes se rebelaron contra Occidente cortando el suministro del combustible. A ese momento le sumó otros momentos en la historia en los que, desde la pérdida de poder y la caída del trono del Shah de Persia hasta los movimientos de Gaddafi en Libia o el mismísimo Saddam Hussein en Kuwait, mostraron a Occidente que los países de Oriente Medio no eran unos socios muy fiables o podían fallar a la hora de suministrar petróleo a los países occidentales y específicamente a Europa. Y ahí fue donde se produjo igualmente, por una cuestión también geográfica, un acercamiento a Rusia, que es un país que tiene una pata puesta en Europa y tiene una pata puesta en Asia. Europa intentó estrechar lazos con Rusia, Europa, defínase sobre todo como Alemania, y comenzó a aumentar de una manera pues cada vez más exagerada el consumo de petróleo y de gas del país ruso y la dependencia de Rusia por parte de Alemania, que además es prácticamente su vecino, con lo cual, bueno, pues tenía todo el sentido del mundo desde un punto de vista de distancias, era lo que estaba más cerca, y era también una manera de romper el hielo después de que la RDA cayera el muro de Berlín. Era el bloque del este, por decirlo de alguna manera, coronado por la pujante Alemania, la que también podía conseguir cierta independencia energética si el vecino ruso estaba por la labor, cosa que se consiguió. Y así nos fuimos convirtiendo en una Unión Europea cada vez más compenetrada, cada vez más entrelazada y cada vez más dependiente de unos movimientos de otros, en el que Alemania, que es casi el 30% del PIB de la Unión Europea, y Francia igualmente llevaban la voz cantante. Pero es de aquí que Francia ha sido siempre independiente en materia energética con el asunto de la energía nuclear, y es que uno de los problemas de la energía nuclear, uno de los muchos problemas que tiene, es que hacen falta inversiones milmillonarias, hace falta muchísimo trabajo durante décadas para poder tener una industria nuclear en un país. Y tenemos una tendencia en los últimos 40 años a demonizar completamente la energía nuclear, y por eso prácticamente no hay ejemplos de construcciones de centrales nucleares nuevas en Occidente y solamente se ha dado en Asia. Y todo esto ha provocado, con toda esta, digamos, corriente antinuclear que nos tienen metida hasta en el tuétano desde que nacemos, que efectivamente no haya habido la posibilidad de desarrollar una industria de nucleares nuevas, ni que haya habido muchos casos de creación de nucleares nuevas. La última ha sido en Finlandia y ha incurrido en unos sobrecostes increíbles, pero ya está hecha. Y ahora nos encontramos que más que nunca la política, la decisión de eliminar las centrales nucleares cuando en Alemania estaban todavía dependiendo enormemente del carbón, nos ha metido en un callejón sin salida en el que todos, absolutamente todos, tengamos que solidarizarnos, aunque a España no le haría falta solidarizarse con nadie, puesto que no puede aportar prácticamente nada de energía al centro de Europa y específicamente a Alemania, porque así Europa lo ha querido, porque España no solamente es el último mono dentro de la Unión Europea, aquí somos los más europeos del mundo, pero no nos preocupamos ni nos planteamos de cuál es el precio que pagamos por ser un país receptor de dinero, entre otras cosas porque a un país como a Francia nunca le ha interesado que España sea un país donante de energía o que haya grandes infraestructuras, que ahora andan como locos, andan perdiendo el culo por intentar construir un gasoducto que lleva años parados, porque a Francia no le da la gana, como tantas otras cosas a lo largo de la historia no le ha dado la gana de dar en la frontera con España, empezando también por el asunto de la liberalización de los ferrocarriles y otras muchas cosas como las comunicaciones por carretera que merecerían un vídeo aparte. Bien, todo esto ahora no es posible porque dentro de la Unión Europea los países que mandan no han querido y ahora se encuentran que necesitan de una ayuda que no existe porque no existen esas infraestructuras. Así que, si esto te parece alarmante, si esto te parece llamativo, en la cadena trófica dentro del mundo de la energía a nivel mundial, Europa cada vez va a pintar menos, y si el plan de la electrificación sigue adelante, por más que algunos días tengamos en la prensa noticias positivas de que se ha generado un montón de energía con las renovables, nos vamos a encontrar que se va a cronificar un precio de la energía disparatado, con todos los problemas que eso supone, tanto a nivel social como a nivel económico, puesto que la industria dejará de ser competitiva. Y es que lo que está haciendo Europa ahora, después de virar sus ojos, de virar su política hacia Rusia, es volver otra vez a depender de los países de Oriente Medio o intentar depender más de los países de Oriente Medio para sacar el máximo de petróleo y para sacar también la máxima producción para reducir el precio del petróleo e igualmente también sacar el gas, que ahí no hay tanto masivo como necesitamos, de otros lugares mucho más caros como otros países africanos, como puede ser Nigeria, países de Centroáfrica o igualmente también los mismísimos Estados Unidos de América, a los que les compramos el gas a precio de oro, el gas líquido que sale del fracking que no queremos hacer aquí en la Unión Europea.
Y resulta que además que en esta alegre política de querer electrificar la energía, lo que nos encontramos es que en Europa no fabricamos nada que sirva para eso y vamos a ser extremadamente dependientes, no solamente por la parte de Oriente Medio para el tema del oro negro, sino de China para el tema de las renovables y específicamente para el tema de las placas solares. Es muy curioso y llamativo como hace unas semanas aparecía un estudio del Instituto Internacional de la Energía que hablaba de que la posición de China es de facto la de un monopolio y que el 80% de todas las tecnologías necesarias para fabricar placas solares se producen específicamente en China y dependen de China. El coste de producir una placa solar en China es de aproximadamente un 10% menos que en la India, es de aproximadamente un 20% menos que en los Estados Unidos de América y es aproximadamente un 35% más barato que hacerlo en Europa. Así que la pujante industria de la fabricación de placas solares que había en Europa a finales de los 90 y primeros de los 2000 se fue al garete en el año 2008. En España lo sabemos muy bien. ¿Lo sabías? Que en España, en Málaga concretamente, hubo una empresa que se llamó Isofotón, que desapareció a principios de la década de los 10, que fue uno de los mayores fabricantes de obleas de placas solares de todo el planeta. Esa fábrica desapareció, como digo, allá en el año 2012-2013, los últimos estertores, en el año 2010 aproximadamente fue vendida y ya no estaba nada bien. Es uno de los ejemplos de cómo en Europa hemos creído ser más listos que nadie y hemos perdido industrias clave que ahora son tremendamente necesarias y de las que no disponemos, igual que la fábrica de semiconductores de Tres Cantos, Madrid, totalmente abandonada, que ahora nos da de bruces con la realidad de los semiconductores cuando las industrias de mayor valor añadido las quieren, lógicamente, los que ponen la pasta encima de la mesa de la Unión Europea. Y en estas que nos encontramos que el mundo ha cambiado radicalmente y parece que en la Unión Europea todavía no nos hemos enterado de que la globalización se ha terminado. Todavía no nos hemos enterado de que existen muchos países pujantes, como los más grandes de Latinoamérica, como pueden ser Brasil o México, o como países como la India, que va a ser dentro de nada el país más habitado del mundo, que se niegan a romper las relaciones con Rusia por todo lo bueno que pueden sacar del enfrentamiento que tenemos con ellos. Y estos países que cada vez tienen una voz más alejada de la de Estados Unidos, se suma el hecho de que tanto Estados Unidos como en China están en guerra, no una guerra de tanques, de aviones y de bombardeos, sino una guerra comercial que oficialmente ha terminado el juego de la globalización económica como lo conocíamos. Un plan que curiosamente es para luchar contra la inflación, pero lo que han colado al más puro estilo español es un montón de medidas para hacer una economía más eco y poner un montón de inversión para eso, para electrificar también la economía, que incluye un apartado en el que se dice que los automóviles eléctricos que se van a subvencionar en los Estados Unidos fuertemente tienen que estar obligatoriamente construidos en los Estados Unidos de América. Mientras eso sucede, en Europa tenemos que comprarle las placas solares a China porque aquí no somos capaces, e igualmente también le compramos toda la tecnología de las baterías, que por mucha planta de batería que se construya en Europa, al final las celdas, las químicas, lo que tienen en el interior, lo importante y lo valioso, se sigue construyendo principalmente en procesos industriales en China. Así que nos eliminamos de la ecuación el yugo del brazo ruso para abrazarnos al brazo de Oriente Medio y al brazo de China, y cada vez más dentro de la Unión Europea vamos a ver cómo nuestro plan salta por los aires precisamente por la falta de didáctica sobre la necesidad de mantener la energía nuclear e incluso ampliarla. Es demasiado tarde, llegamos demasiado tarde. Es increíble el sesgo mental que tiene la gente y las personas sobre los beneficios y los perjuicios de la energía nuclear y el asunto de los residuos de la energía nuclear. ¿Cuál es el problema de los residuos de la energía nuclear contra el problema que tenemos si no tenemos residuos de energía nuclear? Es un sesgo cognitivo que parece que no hay nadie que sea capaz de arremeter y de meter en la opinión pública de una manera eficiente y realista. Y al final también resulta que en la Unión Europea, como digo, no nos hemos dado cuenta de que la globalización ha terminado, de que todos los intentos de movimientos por suplir a China es imposible de suplir con los niveles de vida y con los niveles económicos que tenemos en Europa, porque hemos vivido precisamente y hemos crecido gracias a esa mano de obra barata, y que incluso cuando se ponen sanciones, como se puso por parte de Estados Unidos, o sobreprecios a través de aranceles a las placas solares chinas, lo que estaba pasando es que estas placas solares al final se acababan comprando a través de Vietnam o cualquier otro país limítrofe de China sin ningún tipo de problemas. De la misma manera que en España todas las empresas que vendían a Argelia, las grandes, ahora lo que están haciendo es seguir vendiendo a Argelia, solo que lo hacen a través de Italia, cualquier otro país limítrofe con España como Portugal, desde la Unión Europea. Así que al final de todo este viaje, gracias a nuestros políticos, gracias a la inoperancia y gracias al inmovilismo respecto a cuáles tendrían que ser los pilares y los sustentos que nadie puede tocar
respecto a la seguridad energética del continente europeo, somos el último mono en España de la cadena trófica, ni siquiera pudiendo tener independencia y las ventajas que tenemos las podemos tener porque dependemos del dinero de la Unión Europea y de planes de compra de deuda y de planes de resiliencia provocados por el COVID y de que nos estén rescatando constantemente desde el año 2012. Y mientras tanto todo eso sucede, a lo mejor pasado mañana acabaremos envidiando a Inglaterra. Hasta la vista, baby. Thank you. Y a lo mejor acabaremos viendo cómo este speech de Vladimir Putin en el año 2010 se ha acabado haciendo de una manera irónica, de una manera macabra, en una rotunda realidad. Hasta el siguiente viaje en el Cascarón de Nuez, amigos. Adiós. В том числе за границей. Я не знаю, почему-то немецкой общественности не нравится атомная энергетика. Ну, я не хочу давать никаких комментариев. Вот, но я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете? Дровами топить? Ну, дрова тоже в Сибирь надо ехать. Чтобы...